Buenos días, profesor. Somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo que consiste en la elaboración de una maqueta de un mecanismo de 4 barras, compuesto por 4 eslabones, la manivela AB, el acoplador BC, el balacín CD y el bastidor fijo AD. En este mecanismo la manivela AB funciona como elemento impulsor, el acoplador BC transmite el movimiento hacia el balacín CD, mientras que el bastidor AD permanece fijo y sostiene todo el sistema. Antes de comenzar con la fabricación, verificamos que las dimensiones cumplieran con la condición de Grashof. Esta condición permite determinar si existe una rotación relativa continua entre los eslabones y si el mecanismo puede funcionar como un sistema de manivela y balacín. Las dimensiones originales fueron la manivela AB de 250 milímetros, el acoplador BC de 375 milímetros y el balacín CD de 320 milímetros. El bastidor AD de 390 milímetros. Como estas dimensiones eran grandes para realizar la impresión en 3D, decidimos trabajar con una escala de 1 en 2. De esta manera disminuimos el tamaño de la maqueta y el consumo de material y el tiempo de impresión, pero conservamos la relación geométrica entre los eslabones. Después de aplicar la escala 1 en 2, las dimensiones finales quedaron de la siguiente manera. La manivela AB mide 125 milímetros, el acoplador BC mide 187.5 milímetros, el balancín CD mide 160 milímetros y el bastidor AD mide 195 milímetros. Estas medidas representan la distancia entre los centros de los agujeros, ya que dichos centros corresponden a los puntos de articulación A, B, C y D. El modelado de todas las piezas se realizó en el software Autodesk Inventor. Para cada eslabón se creó un archivo de pieza independientemente y se hizo un boceto en 2 dimensiones sobre el plano X y Y. Las barras se diseñaron con una forma alargada y con los extremos redondeados. Todas tienen un ancho de 25 milímetros y un espesor de 10 milímetros. Se mantuvo el mismo ancho y espesor para obtener piezas uniformes y resistentes. Primero se dibujó el perfil de cada barra y se colocó la longitud correspondiente. Después se utilizó herramientas Extrude para proporcionar un espesor de 10 milímetros. El bastidor AD también se modeló como una barra, pero durante el funcionamiento este elemento permanece fijo. De esta manera simplemente simplificamos su diseño y evitamos fabricar una base más complicada. A continuación mi compañero explicará cómo se realizaron los agujeros, los pasadores y las tapas. En los extremos de cada barra se modelaron agujeros para realizar las articulaciones del mecanismo. Todos los agujeros tienen un diámetro de 6.2 milímetros y atraviesan completamente el espesor de las piezas. Este diámetro fue seleccionado porque los pasadores tienen un cuerpo de 6 milímetros. La diferencia de 0.2 milímetros genera una pequeña holgura que permite que las barras giren libremente y evita que las articulaciones se traben durante el movimiento. Los pasadores también fueron diseñados en Autodesk Inventor. Cada pasador tiene un cuerpo cilíndrico de 6 milímetros de diámetro y 26 milímetros de longitud. En uno de sus extremos se incorporó una cabeza de 12 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Además, se aplicó un redondeo o fillet en el borde exterior de la cabeza para mejorar su apariencia y evitar bordes filosos después de la impresión. Para cerrar el otro extremo del pasador se diseñaron tapas independientes. Cada tapa tiene un diámetro exterior de 12 milímetros, un espesor de 4 milímetros y un agujero central de aproximadamente 6.2 milímetros. La tapa se coloca después de introducir el pasador. Las barras pueden fijarse con una pequeña cantidad de adhesivo aplicado únicamente en el extremo del pasador, cuidando que el pegamento no entre en contacto con las barras porque eso impediría su movimiento. Ahora mi compañero le explicará cómo se prepararon e implementaron las piezas.
Cuando terminamos el modelado, revisamos que todas las piezas tuvieran unas medidas correctas, que los agujeros fueran pasantes y que los perfiles estuvieran completamente cerrados. Después guardamos cada eslabón, pasador y tapa como archivos independientes de Autodesk Inventor. Luego exportamos las piezas al formato CTL, que es uno de los formatos utilizados para la fabricación mediante impresión 3D. Los archivos se entregaron al laboratorio con las dimensiones finales ya modificadas a escala 1:2. Por ese motivo, las piezas debían imprimirse al 100% del tamaño del archivo, sin aplicar otra reducción en el programa de impresión. Esto fue importante porque si se reducía todo el archivo nuevamente, también disminuiría el ancho, el espesor y el diámetro de los agujeros. Como consecuencia, los pasadores de 6 milímetros ya no podían ingresar correctamente. Las barras se colocaron horizontalmente sobre la cama de impresión para obtener una superficie estable y reducir el uso de soportes. Cada pieza se imprimió por separado, lo cual facilitó la fabricación, la revisión de las medidas y el posterior ensamblaje. Una vez terminada la impresión, comprobamos que los pasadores ingresaran en los agujeros y que existiera la holgadura necesaria para permitir el movimiento. Finalmente, mi compañero explicará cómo se realizó el ensamblaje y la prueba del funcionamiento. Para realizar el ensamblaje, primero colocamos el bastidor AD en su posición horizontal, y lo cual consideramos como un eslabón fijo en el sistema. Previamente, en el punto A, unimos uno de los extremos del bastidor AD, que es el rojo, con la manivela AB, en este caso, mediante un pasador. Después colocamos una tapa en ese extremo, que podemos ver, lo cual lo une para evitar que las piezas se separen. Luego en el punto B, que es este de acá, unimos al otro extremo la manivela AB. Y en el mismo caso también lo unimos mediante uno de los tornillos. Luego en el punto C consideramos el acoplador BC, con el cual conectamos de ahí el manivela CD y procedemos a lo que es el cierre de lo que es el sistema. De esta manera se cerró la cadena cinemática y se completa con el mecanismo de 4 barras. Durante el ensamblaje tuvimos cuidado de no ajustar demasiado las tapas, porque las articulaciones necesitan una pequeña separación para girar sin fricción excesiva. Después de ello realizamos una prueba manual para mover la manivela AB. Observamos que los movimientos mediante el cual transmiten el acoplador BC hacia la manivela CD, el cual actúa como un impulsor acoplador, transmite el movimiento al balancín para realizar un movimiento oscilatorio y el bastidor AD permanece fijo. Con esta prueba verificamos que las articulaciones funcionan correctamente y que la maqueta representa el comportamiento del mecanismo estudiado en el curso de dinámica. En conclusión, el uso de Autodesk Inventor y la impresión 3D nos permite fabricar la maqueta funcional, resistente y con las dimensiones controladas, mediante el cual pudimos observar de manera práctica el movimiento de un mecanismo de 4 barras. Muchas gracias.